Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde a estudiar la palabra del Señor juntos. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija en esta noche. Bendito Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque eres grande y misericordioso. Gracias por amarnos tanto, Señor. Te amo y te agradezco que tú nos has protegido. Y gracias que pones en nosotros el interés de estudiar tu palabra, Señor. Guíanos a través de ella, que el Espíritu Santo nos revele lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que ver acerca de ti. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues es momento de pasar a contestando preguntas. En lo que yo me acomodo aquí en el sillón, usted puede ver la pregunta en su pantalla. La pregunta no es tan sencilla, aparece ser sencilla, pero no es tan sencilla. Así es que vamos a entrar. La pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice que, bueno, más bien, lo voy a leer como usted lo tiene en su pantalla? ¿Qué quiere decir no provoques a ira a tus hijos? ¿Qué quiere decir no provocar a ira a los hijos? Y esto viene obviamente de una cita bíblica. Vamos a la cita, Efesios capítulo 6. Usted la tiene ahí en su Biblia, Efesios 6. Efesios 6, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Lo voy a leer para que usted lo tenga también en mente. Usted lo puede seguir con su mirada, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Es el apóstol Pablo en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso. Y les dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Así es que ahí lo tiene usted. ¿A qué se refiere? Bueno, eh, hay una promesa, ¿verdad? Primeramente vamos a analizar la cita. El verso, recuerde usted cuando usted lee un versículo o un verso en la Biblia, usted oye que alguien predica acerca de una cita, no puede aislar el versículo o el verso, de acuerdo como usted le quiera decir, del contexto en el que se encuentra. Siempre se tiene que analizar el contexto en el que está el verso y a partir de eso entonces se empieza a estudiar el verso. En este caso, el verso 4, en el que es en donde está la pregunta, que se refiere la pregunta, si usted se da cuenta, está en el capítulo 6 y está en una área al que se refiere a la disciplina en el hogar, básicamente. Y después cambia un poquito más, pero bueno, está en un lugar donde se encuentra, habla acerca de la disciplina. Ahora, ¿en qué empieza Pablo? Empieza a hablar a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y es interesante, es bueno que nosotros veamos cómo es que el apóstol Pablo pone esto en el contexto. Obedecer en el Señor. Esto quiere decir que los hijos están comprometidos porque el Señor se los requiere, es un mandato, no es si quieren, no es si te parece, si la sociedad, si tus profesores, no. Esto es porque, dice, el Señor lo manda. Obedecer en el Señor, en el Señor. Esta frase es muy importante. Si tu papá te quiere llevar a tomar a los bares, si tu papá te quiere llevar con unas prostitutas, no tienes que obedecerle. Eso no es del Señor. Queda claro. Pero si tu papá te está enseñando a estudiar la Biblia, tu papá te está enseñando a que aprendas a trabajar y te está enseñando cómo usar las herramientas, cómo hacer una conexión eléctrica, una conexión de plomería, tantas cosas que un papá le puede enseñar a un hijo, eso lo tienes que aceptar con agrado y bíblicamente tienes que obedecer a tu papá. Si tu papá te está enseñando cómo debes de comer en la mesa, cómo no debes de comer, tienes que aprender eso. Eso debe de ser bien. Si tu papá te está enseñando a que debes de memorizar la Biblia, eso está bien. Eso se refiere que debes de obedecer en el Señor a vuestros padres. Eso es obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Y ahora viene el siguiente versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y yo he escuchado, tristemente he escuchado a algunas personas que no honran a sus papás. Al contrario, los deshonran. Los deshonran. En alguna ocasión escuché a algún compañero de trabajo decir que fue a su casa, su papá había fallecido hace algunos años, y fue a su casa por una herramienta porque estaba arreglando su carro. Y dice que ya que saludó a su mamá y le dijo, mamá, voy al garage, ando buscando unas herramientas, y que luego de repente cuando él estaba buscando la herramienta ahí, en la herramienta de su papá, su mamá salió y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, no te vayas a robar la herramienta de tu papá, ¿eh? Y este muchacho lo tomó muy a mal y se enojó mucho, que porque su mamá le decía ladrón y que su mamá estaba loca, que por eso él no podía soportar vivir más en su casa. Y desafortunadamente, este tipo de circunstancias se dan en algunas ocasiones porque también los papás incitan a los hijos contra las mamás, como las mamás incitan muchas veces también a los hijos contra los papás. Bueno, aquí la Biblia nos dice que tú tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Una manera de honrar a tu papá y a tu mamá es recuerda lo que tu mamá y tu papá te han enseñado. Y coméntalo, no te lo recuerdes nada más. Y con frecuencia en el trabajo yo he tenido oportunidades de decir, esto me lo enseñó mi papá, porque yo me acuerdo que mi papá me enseñó a hacer algunos amarres de cables de electricidad. Mi papá me enseñó cómo correr cables por tubería de electricidad.
cosas como es, eso me lo enseñó mi papá y me acuerdo que me enseñó. Mi papá me enseñó cómo comer con los cubiertos en la mesa, cómo usar la servilleta, ¿verdad? Porque aunque usted piense que no es necesario, hay una forma de usar la servilleta al comer. Eh, Cuándo beber agua, cuándo no beber agua cuando está uno comiendo. Todas esas cosas, a no contestar mal a mi mamá, a respetar a los ancianos. Todas esas cosas cuando usted recuerda quién se las enseñó y usted lo trae y lo exterioriza y dice mi papá, mi mamá me han enseñado, usted le está trayendo honra. Pero también usted les trae honra cuando usted tiene éxito en lo que está haciendo. Y no me estoy refiriendo a que usted llegue a ser millonario o a que usted llegue a ser ingeniero o doctor, no, me estoy refiriendo a que si ustedes, voy a poner un ejemplo muy común aquí en Estados Unidos, usted es un obrero y le dan el reconocimiento del obrero del mes porque alcanzó más producción que todos, porque no faltó, por lo que sea, y usted viene y le platica a su esposa y a su mamá y después, gracias mamá, gracias papá, porque gracias a ustedes yo soy un hombre responsable y ahora me dieron este premio por ser el mejor empleado. ¿Se da cuenta? Hay más maneras de honrar a nuestros papás y a nuestra mamá. Que el maestro diga qué bien se comporta su hijo. No necesariamente tiene que ser, es el hijo de los puros 10. Su hijo es obediente y responde, contesta siempre con gracia, sonríe. Eso es muy importante. Si quisiéramos que a todos nos dijeran su hijo es el mejor de la clase, saca puros excelentes y trae todas las tareas, bueno, pero debemos también aceptar que hay otras cosas que son importantes y eso es llevarle honra a tu padre y a tu madre. Y luego el Señor dice, ¿por qué? Dice, que es, no dice por qué, sino que dice que es el primer mandamiento, que dice que no es si usted quiere. Si usted es hijo de Dios, si usted camina con Dios, usted tiene que aprender a encontrar algo bueno en su padre y en su madre y traerlo y ser agradecido por él. Y luego dice que es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que vivas largos días, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué hermoso es que nosotros podemos saber que el Señor, a la vez que nos pide algo, también nos dice que esto le agrada tanto al Señor que te otorga vivir por largos días. Y si usted lo piensa, hasta cierto punto es lógico. Si su papá y su mamá le enseñaron a ser a usted un buen ciudadano que ama a Dios, sus días se van a alargar. Usted no va a andar en las drogas, no va a andar en el alcoholismo, no va a andar a medianoche exponiendo su vida con conductores borrachos o drogados, no va a estar en los bares, no va a estar en lugares donde hay más posibilidades de que suceda una tragedia. Me explico, ¿verdad? Así es que esto es el Señor lo que viene. Y ahora finalmente llegamos al versículo 4, donde dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este versículo, hermanos, ha causado una gran controversia, no solamente en las iglesias, pero también en los matrimonios. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los dos papás es muy consentidor. Con frecuencia es la mamá, ¿verdad? Y se enoja como una verdadera fiera si el papá castiga a los niños y más si los castiga físicamente, ¿verdad? Si les da unas nalgadas, la mamá se pone, pero, y no toques a mi hija. No es el caso. La mamá tiene que aprender que Dios ha establecido un orden en la familia y claro que no estamos hablando de castigos injustos, estamos hablando de castigos justos, ¿verdad? Es que la mamá tiene que aceptar que en ocasiones es necesario que el papá ponga un castigo físico, ¿ok? Pero a lo que se refiere con que no provoquéis a ira a vuestros hijos, no es que usted no los castigue y los haga enojar. Porque si usted se acuerda, cuando usted era niño, yo me acuerdo, cuando a mí me castigaban, yo me enojaba, pero no llegaba a la ira. Esto es importante. No dice provoques a la ira,
No dice no provoques desaliento, no provoques lloro, no provoques enojo, no. Ira. ¿Qué es la ira, hermano? La ira es un exceso de coraje, un coraje más allá. Ahora, la ira de Dios es muy diferente a la ira de los seres humanos, porque Dios sí se controla. Los seres humanos, cuando hablamos de ira, estamos hablando de un enojo descontrolado, desproporcionado, donde la mente completamente se ciega y ya no tiene control de sus actos. Usted vio la foto que le puse en el video, usted ve a un jovencito ahí que agarra algo, no, ni se alcanza a distinguir en la foto qué es, y quiere golpear o va a golpear el monitor de computadora, la televisión, no sé qué sea, el que está en una ira tremenda. Eso es ira, un coraje descontrolado en el su mente está nublada y usted no puede tener ya control de sus actos y no tiene control de qué es lo que está sucediendo. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice a los Efesios, y ustedes padres no provoquen esa ira a los hijos. Entonces, ¿cómo es que yo no voy a provocar a ira a mi hijo? Primeramente, no lo voy a castigar injustamente, ¿verdad? No voy a llegar y lo voy a golpear de la nada. O sea, porque llegué enojado del trabajo. Mire, todos tenemos problemas en el trabajo, todos. Algunos tienen problemas más ligeros que otros. Es que no llegue y los saque en su casa. Una de las razones por las que yo hago ejercicio después de salir del trabajo, la primera es porque me queda de pasada, ¿verdad? El gimnasio me queda casi a la esquina de la casa, por así decirlo, de camino a casa. Entonces ahí me paro. Pero la segunda razón más importante es porque al hacer ejercicio se me olvida toda la problemática que estaba viviendo en el trabajo. Y ya cuando llego a casa ya vengo más liberado de toda esa problemática, ya no llego alterado, ya no llego frustrado, ya llego más bien un poquito cansado del ejercicio y la cosa es más ligera. Si usted es de los papás que puede perder el control porque viene cansado, busque la manera en que su familia no la lleve. Su familia es lo más querido que usted puede tener y no tiene por qué llevarla porque usted esté enojado. Al contrario, usted tiene que ver cómo amarlos más. Entonces, una de las maneras de evitar que sus hijos lleguen a la ira es que usted no los castigue injustamente, eso es uno. La segunda es que usted esté también pronto, usted y su esposa, a buscar una reconciliación si es que el muchachito o el bebé, la hija, el hijo se enojaron. ¿A qué me refiero? No como en las películas, eso es solamente Hollywood. ¿Verdad? Que la muchachita, el muchachito destruyeron la media ciudad y hubo hasta muertos, la policía estuvo envuelta, y casi viajaron a otros países, bueno, y ellos llegan y perdóname, hijito, te debí de haber entendido mejor, fue mi culpa, no, 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 eso es lo peor que usted puede hacer. La culpa es del que hizo las cosas y él es el culpable. No, lo que usted tiene que hacer es decirle, hijo, hija, lamento mucho que te tuve que castigar, pero tú tienes que entender que tus acciones requerían una corrección. Ahora, quiero que entiendas que el que yo te he castigado es para que tú no vuelvas a incurrir en ese castigo. Pero no porque te castigué te dejo de amar. Te sigo amando y sigues siendo mi hijo y sigues siendo mi hijo. ¿Okay? Ahora, fíjese bien qué diferencia hay entre eso a un papá que llega después de que golpeó la mamá, castigó al niño. La mamá te pegó porque andas de desobediente, y le está dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Lo lleva a la ira, lo lleva a la ira. Igualmente la mamá, si la mamá empieza a burlarse, a hacerle burla de esto, del otro, lo lleva a la ira. Lo que quiero hacerle a usted entender es que hay formas de evitar que los hijos lleguen a la ira. Pero si su hijo se enoja porque usted lo castigó justamente, ni modo, ni modo. La Biblia nos dice en Proverbios que es mejor que se enojen, pero que salve su vida. Vamos a leer dos proverbios. Proverbios 22:15, usted lo puede
anotar y más tarde lo ve en su Biblia. Yo lo tengo aquí en mis notas. Proverbios 22:15. Dice de esta manera, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Se da cuenta? En algunas ocasiones es necesario castigar a los hijos con vara. Y es doloroso. Castigar con vara es doloroso. Castigar es doloroso para el muchachito que recibe el castigo, hijo, hija, como para el papá y a la mamá que aplica el castigo. Y cuando nosotros amamos a nuestros hijos, nos duele verlos llorar con castigo, ¿verdad? Es que si usted ama a su hijo, si usted quiere que no llegue al punto de que la ira tome control de él, usted va a tener que haber momentos en que lo va a tener que castigar. Y ese castigo probablemente va a traer enojo. ¿Ok? Ahora vamos a Proverbios ahí mismo 23, del 13 al 15, el capítulo que está ahí enseguida. Proverbios 23, del 13 al 15 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas, con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Se da cuenta? La Biblia no es que al decir que no incites a tu hijo a la ira, no está diciendo que usted no lo castigue. Esa es la gran controversia que no tienes que castigarlo físicamente y que no lo tienes que hacer enojar. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no, tú no seas quien lo lleve a la ira, pero usted tiene la obligación bíblica de corregirlo y guiarlo, principalmente en los caminos del Señor. Es que espero que le haya quedado bien claro que es esto de que no lleves a la ira a tus hijos. No es necesariamente que usted no los haga enojar o que usted no los puede castigar. Definitivamente no es el caso. Es llevarlos y provocar en ellos un coraje en el que ellos completamente pierdan la razón y empiecen a aventar cosas o a querer incluso golpearlo a usted. Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos ahora a Job, Salmos, Proverbios, de hacia atrás, capítulo 29, y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Voy a leer los primeros 3 versículos. Job capítulo 29, versículos del 1 al 3 en este momento. Y el título que le puse, hermanos, a este estudio es Job recuerda los tiempos prósperos. Job recuerda los tiempos prósperos. Dice así la palabra del Señor. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Oremos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Señor, buscamos extraer de ella todo conocimiento que nos acerque a ti. Eso es lo que estamos buscando de ti esta noche, Señor. Que ese ejemplo que tú nos das a través de Job alumbre en nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer espiritualmente y en nuestro amor hacia ti. Queremos crecer, Padre, en conocimiento tuyo y en amor hacia ti. Úsame, Padre, en este momento como una herramienta útil en tus manos, te lo suplico. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Hazme dócil a su guía y abre los corazones y la mente de cada persona que ha de escuchar este mensaje. Que a través de él se acerquen más a ti y tengamos también una comunión más estrecha contigo. Te amo, Señor, y te agradezco estas cosas y te las pido
En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Es que encontramos a Job nuevamente, ¿verdad? Recordando los tiempos cuando todo estaba bien, cuando no había venido la desgracia sobre de él. Y se volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y nuevamente, recuerde, cuando estamos en un momento de aflicción, de tristeza, y a veces llegamos a pensar que Dios nos abandonó. A veces llegamos a pensar que Dios ya no nos cuida. Sin embargo, Dios está ahí. Recuerde que Dios está observando desde arriba. Job no lo sabe, pero Job sí sabe una cosa. Conoce a Dios, conoce todos sus atributos y constantemente se los recuerda a sus amigos. Y él dice, ¿quién me diera, verdad, que volviese en esos días cuando Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Y ahora es hermosísimo reconocer, ver cómo Job, en la condición en la que está, recuerda cómo en sus días pasados él caminaba con el Señor. Fíjese bien, usted ha escuchado de los faros en el mar, ¿verdad? En algunos lugares ponen los faros en los acantilados y son especialmente con la idea de guiar a los barcos para que no encallen, porque el mar empieza a estar más bajo y hay rocas cuando se van acercando al puerto. Entonces, para que no, cuando acercarse al puerto y no encallen, se dirigen por el faro, ¿verdad? Se dirigen por el faro y esa luz los guía. Bueno, Job dice, para mí tu palabra era mi faro y de oscuridad yo caminaba hacia ella. Quiere decir que Job, aún en sus tiempos en los que estaba en la opulencia, él siempre buscaba del Señor. Y es algo que nos tenemos que admirar de Job e imitarlo. Usted tal vez me ha escuchado ya decir en algunas ocasiones que en algunas ocasiones los pastores fallamos, ¿verdad? En algunas ocasiones los pastores fallamos, hay pastores que sus fallas son más escandalosas que otros, pero llegamos a fallar y la gente deja de ir a las iglesias o deja de congregarse completamente porque el pastor falló. No, usted no está siguiendo al pastor. El pastor simple y sencillamente es alguien que le está ayudando a usted a entender la palabra del Señor para que usted camine hacia Dios. Usted está siguiendo la luz de Dios, no la del pastor, no la de su esposa, no la de los diáconos, no la de las personas que lo ven feo, lo ven bonito, no. Usted está siguiendo la luz de Dios. Imite a Job en esto. Y dice, yo me acuerdo cuando yo caminaba hacia ella, hacia la luz del Señor, en la oscuridad. ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Recuerda nuevamente, ¿verdad? Dice, cuando era joven, cuando tenía fuerzas, el Señor estaba conmigo, ¿verdad? Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. El Señor estaba listo para ayudarme y bendecirme. Como lo sigue estando hoy. El Señor nunca ha dejado de ver por nosotros. Pero Job, en su dificultad en la que está, se siente abandonado. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Ay, qué recuerdos para Job, ¿verdad? Probablemente hasta una lágrima se le escurrió ahí en ese momento. Recuerdo cuando mis pequeñitos o mis hijos estaban conmigo. Cuando iban a preparar las fiestas y yo estaba en casa y ofrecía holocausto por si llegaban a pecar. Es lo que nos dice la Biblia que él hacía. ¿Verdad? Y qué gusto era ver a sus hijos alegres, contentos. Y dice, yo me acuerdo que Dios estaba conmigo y mis hijos alrededor mío. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Es una forma de decir, hermanos, que Job estaba en una posición económica muy alta.
Imagínense para pensar que lavas tus pasos con leche. ¡Wow! O sea, ¿quién puede pagar tanta leche? Pero él podía, ¿verdad? Aunque está hablando probablemente de una forma figurada, con todo, era un hombre de muchos recursos. Y estaba también que dice que aún la piedra le daba aceite. Es una forma figurada también. Cuando yo salí a la puerta a juicio, y esto ya no es figurado, ponga atención versículo 7 en adelante. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¿Por qué era esto, hermano? Esto era porque Job era una autoridad. Y era una autoridad no solamente moral, pero también era una autoridad porque tenía dinero. Más bien es al revés. Era una autoridad no solamente porque tenía dinero, era porque también era una autoridad moral muy fuerte. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Y por eso dice, los jóvenes le temían. ¿Por qué? Porque con frecuencia seguramente Job les llamaba la atención y en algunas ocasiones tal vez hasta los tenían que castigar por lo que Job decidía acerca de ellos. Los ancianos reconocían su sabiduría y se ponían de pie delante de él. Ahora, quiero que usted piense qué hermoso es cuando alguien en la congregación reconoce a otra persona que está caminando con el Señor y que es temeroso con el Señor. No por su posición económica, es por el conocimiento de la palabra de Dios que esa persona tiene y cómo camina con Dios. Cómo camina con Dios. Ahora piense acerca de usted mismo. Usted camina con Dios. Su testimonio es para que las demás personas lo admiren. Y si estuviera en los tiempos de Job, los muchachitos se esconderían de usted y los ancianos se pondrían de pie delante de usted. O simple y sencillamente no le harían caso. Bueno, entonces quiere decir que hay algo con su testimonio que tenemos que arreglar junto con todos aquellos que no pensamos que nos sucedería lo mismo. Y los príncipes detenían su palabra, ponían la mano sobre su boca. Ahora recuerde, cuando hablamos de príncipes no necesariamente hablamos de príncipes que son los que siguen al rey, sino en la Biblia cuando nos habla de príncipes, sobre todo en la tribu de Israel, nos habla acerca de los líderes de cada familia. Es que para este punto, cuando hablamos ya de príncipes, estamos hablando de líderes políticos, de alguna manera, líderes políticos. Dice, los príncipes detenían su palabra, ponían la mano sobre su boca. Quiere decir que no se atrevían ellos a hablar delante de Job, ¿verdad? Porque Job era la autoridad. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Ahora se da cuenta por qué estas personas reconocían a Job. Porque Job venía siendo una autoridad y venía hasta cierto punto a ser una autoridad jurídica, porque veía por aquellos que nadie defendía. Ahora, tenía la posición económica y tenía el poder para poderlo lograr. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí. Le quiero recordar que la Biblia siempre ha abogado por las viudas que se comportan bien, porque hace acepción de las mujeres que son viudas, pero que no están viviendo una vida decorosa. Pero de las viudas que viven una vida decorosa, temerosas del Señor, la Biblia dice que su familia se tiene que hacer cargo de ellos. Y si no tienen familia, la iglesia tiene que ver por ellas. Y en este caso, Job dice que él era juez para con ellas y les traía justicia. Por eso alegraba su corazón.
Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. ¡Wow! ¿Se da cuenta de qué tremenda era la posición moral de Job? Nadie podía echarle en cara nada. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Siempre veía por el desamparado, el que no tenía necesidad. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Fíjese bien, Job no era nada más de que venían y le platicaban. Si él no entendía bien cómo estaba el problema, él investigaba. Ahora, yo le pregunto, usted ahora tiene acceso a millones de videos, todos. No se diga, yo no tengo tic-tac, no sé eso, pero veo personas que han vuelto del tic-tac un vicio, así literalmente un vicio. Tienen acceso a millones de videos. Y hay personas que creen que cualquier cosa que ven en el video es verdad. No, indague. Job nos da un buen ejemplo. Dice, de la cosa que yo no entendía, indagaba con diligencia, me informaba con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia, hermano? Con responsabilidad, con ganas de saber qué es lo que estaba pasando. Y quebrantaba los colmillos de los inicuos, y de sus dientes hacía soltar a la presa. Aquellas personas que tomaban venganza, que tomaban presa de los que no podían, vamos a llamarle aquellos que prestan dinero y que con un alto rédito y que no los podían soltar, Job los liberaba. Job los liberaba. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Y esta que dice Job en el versículo 18, hermanos, es algo que a muchas personas nos sucede. Muchos pensamos que la muerte tiene que llegar en la vejez, que vamos a estar como en las películas prácticamente, que vamos a tener el tiempo de estar en cama y ahí bien tapaditos y tal vez nuestros seres queridos alrededor y vamos a decirles que ya nos vamos y nos vamos a despedir y bye bye. Pero no es así. Job dice, yo pensaba que iba a morir en mi nido, en mi cama, en casa. Y como arena multiplicaría mis días. ¿Por qué usted? Hoy estaba pensando en algo curioso. Que mi esposa me comentaba que un vecino, ¿verdad? Que es más grande que yo, de todas formas, en todos los modos es más grande que yo. Y ya sale a caminar todos los días. O sea, de edad y de tamaño. Y aquí el vecindario se presta para salir a caminar, ¿verdad? Y yo estaba pensando, qué curiosos somos los humanos. Cuando estamos jóvenes, nos la pasamos comiendo todo lo que queremos. Y ya que estamos viejos, que nos acercamos a la muerte, queremos extender nuestra vida. Y es cuando queremos hacer las cosas que no hicimos cuando éramos jóvenes. Empiezan a comer puras ensaladas. Porque según ahora es si tú dices que comes sano es porque comes puras ensaladas. Es que yo como muy sano, ¿no? La Biblia dice que también tienes que comer carne, ¿no? Y nos da la indicación de comer carne. Y cuando era del holocausto, toda la carne, no tenías que dejar nada, ¿verdad? Es que no necesariamente comer puras verduras o puras ensaladas quiere decir comer sano, es algo que nos han taladrado en la cabeza. Y creemos que podemos extender nosotros nuestros días. Ahora que ya tengo los 70 años, ¿verdad? Y ya estoy todo así, que ya me duele de la artritis, yo, tengo que caminar porque tengo que ponerme sano. Y es muy tarde. Lo que no hiciste de joven, ya, lo único que te puedo decir es disfruta lo que nos queda de vida. Disfrute. Tampoco exagere, sea responsable, pero que sus últimos años sean con calidad de vida. No que se le antoje algo y no puedo porque yo como muy sano. Bueno, eso déjelo para otros, ¿verdad? Así es que decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Es una forma de decir que no faltaba nada, hermanos.
todo, él tenía todo lo que necesitaba. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. ¿Se da cuenta? No que con la enfermedad y con todo lo que le sucedió a Job dejó de ser sabio. Obviamente lo hemos visto a través de la historia que venimos leyendo de Job, que no dejó de ser sabio. Él seguía siendo una persona sabia, temeroso de Dios. Pero ahora por su situación económica, ahora él estaba afectado emocionalmente y estaba más concentrado en su dolor y en lo que le estaba pasando que en dar juicio y en todas estas cosas. Y entonces dice, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Bueno, tal vez usted no le ha pasado tan seguido, a lo mejor con sus hijos, pero a veces uno como pastor, alguien me preguntó un día, pastor, ¿usted no se siente a veces defraudado de que algún hermano viene o hermana y le pide consejo y usted se lo da y esa persona no lo sigue? Y le digo, mira, al principio sí me sentía un poco frustrado, porque veía que seguían viviendo en la misma situación, ¿verdad? Y por no haber escuchado el consejo no podían salir de ahí. Pero con el tiempo dice uno, son tantas las veces que solamente son ellos y Dios los que pueden tomar la decisión. Así es que el que oigan su consejo, el que alguien le pida a usted consejo, no quiere decir que están obligados a seguirlo. Eso es algo que yo aprendí. Es solo un consejo. Ellos probablemente lo van a querer seguir, probablemente no. Y yo no soy quien para dar ley. Alguien decía por ahí que es que los pastores debemos de imponernos. No estamos para explicar la palabra de Dios. Si hay alguien que se va a imponer sobre usted, va a ser Dios, cuando usted no quiera caminar como Él le pide que camine. Pero el pastor no es quien se debe de imponer sobre las personas. Las personas deben de hacer las cosas por amor a Dios, si es que el pastor los está guiando correctamente en los caminos del Señor, porque también habemos pastores que a veces fallamos en ese aspecto. ¿Okay? Ni oían, ni esperaban, ni callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Qué bonito. Que no pueden hablar porque los razonamientos que usted les dio son irrefutables. Irrefutables. Qué hermoso es cuando usted tiene la palabra del Señor y usted le puede explicar, mira, esto es así por esto y esto y esto. Y ellos no pueden decir que no, porque los razonamientos que usted le está dando son los mejores. Y así era Job. Dice, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Estaban sedientos del conocimiento que Job traía a su vida. Como usted y yo estamos de la palabra del Señor. Queremos aprender más y más del Señor. Así estaban ellos y abrían su boca para recibir lo que Job tenía que decirles. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Fíjese bien, era tanto la autoridad de Job que era raro verlo reír. Pero cuando él se reía con alguno de ellos, decían, wow, sí se ríe. No lo podían creer. Qué bonito, ¿verdad? Y no abatían la luz de mi rostro, tampoco lo hacían sentirse triste. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba, entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Qué hermoso termina Job este capítulo y continúa hablando en el siguiente capítulo. Pero en este capítulo termina diciendo que prácticamente Job era una persona que aunque tenía sus negocios y los atendía y tenía prosperidad, él estaba enfocado al prójimo.
¿Se dio cuenta todo eso? Era de dar consejos, de asistir a las viudas, de ver siempre por los que necesitaban. Él estaba enfocado. Ahora, probablemente el Señor le ha bendecido a usted con darle la oportunidad de tener muchos bienes materiales, más de lo que usted necesita. ¿Es usted una persona que ha enfocado esos recursos que Dios le ha dado para ser como Job, para ayudar al que necesita, para que la luz de Dios se expanda, prospere? ¿O solamente era servido para que usted se envanezca sobre sus propios? Yo le invito a que usted reflexione. ¿Qué es lo que está haciendo usted con todo aquello que Dios le provee? Que si usted está en este país, usted ya tiene más de lo que muchos en el mundo tienen. Así que yo le aliento también a que piense. Usted está caminando con Dios como Job caminaba. O usted no conoce los caminos de Dios de esta manera, porque usted ni siquiera conoce a Dios. Esto es aún más triste. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no conoce a Dios. Quiere decir que la eternidad para usted está lejos de Dios. Sabe que la Biblia se refiere al infierno como el lago de fuego eterno. Y la descripción del infierno es el lugar donde se va a llorar y se van a crujir los dientes. Donde usted va a estar separado por la eternidad de Dios. Fíjese qué castigo tan más tremendo. Estar siempre bajo dolor eternamente. Dolor intenso. Y no solamente eso, que usted no va a poder clamar a Dios. Dios, sáname, Dios, dame un tiempo de descanso de este dolor, ¿no? Va a ser por la eternidad. Y eso es porque usted en esta vida no decidió seguir a Dios como su Salvador. ¿Sabe? El Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario. Vino a morir a la cruz del Calvario para pagar por los pecados de personas como yo y como usted, pecadores. Vino a pagar por eso. Pero la única manera en que tú puedes recibir ese regalo, la única manera en que tú puedes recibir el regalo que hizo el Señor Jesucristo, es si tú en tu corazón te arrepientes de haber pecado contra Él. Tiene que ser un arrepentimiento sincero. No el que repitas una oración después de lo que yo digo te va a dar la salvación. Tú tienes que arrepentir sinceramente de haber pecado contra Dios. Porque los pecados son contra Dios. Aun cuando tal vez el mal que tú hiciste fue contra otro ser humano. La ofensa de haber pecado, Dios la toma personal. El que tú hayas maldecido, Dios lo toma personal. El que tú hayas mentido, Dios lo toma personal. El que tú hayas visto pornografía, el que tú andes en adulterio, en fornicación, en homosexualidad, Dios lo toma personal. Son pecados. Y Dios dice, porque me has ofendido, tienes que pagar por esa ofensa. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Eso es ser lanzado al lago de fuego. Pero Señor, si tú te arrepientes de corazón, te ofrece una salida. Y la única salida es que alguien pague por tus penas, alguien pague por tus culpas. ¿Y sabes quién es ese alguien? La oveja perfecta de Cristo. Él es el único que vino y decide pagar por tus pecados. Si es que tú verdaderamente estás arrepentido del corazón y por fe crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por tus pecados. Es la única. En este momento te voy a invitar a que inclines tu rostro por reverencia a Dios, que cierres tus ojos y yo voy a hacer una oración.
Y yo no te voy a pedir que repitas la oración. El que tú repitas la oración no te da la salvación. Te voy a dar un ejemplo de cómo tú puedes orar con un corazón arrepentido, con tus propias palabras, y pedirle al Señor que te dé la salvación. Padre Celestial, esta noche he aprendido que yo no he caminado como Job. No tengo una relación contigo y te he ofendido constantemente con, con mis ojos viendo lo que no es apropiado, con mi boca maldiciendo, mintiendo, con mis pensamientos imaginándome cosas que tal vez ni son ciertas, pero las he deseado. Te he ofendido, Padre, grandemente, y estoy arrepentido de haberte ofendido. También entiendo que la paga por mis pecados es la muerte eterna. Padre, no quiero ir a la muerte eterna. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y creo por fe que el Señor Jesucristo es tu Hijo, la oveja perfecta que tú enviaste para que pagara por mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por rescatarme. Te acepto en este momento como mi Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios Todopoderoso. Padre Celestial, te suplico escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y me selles con el Espíritu Santo y me ayudes a vivir y a crecer espiritualmente, Padre. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Pero usted, más tarde, con calma y con conocimiento de que su corazón está arrepentido, usted le entregue su vida a Cristo. Bueno, antes de ser despedido, déjeme recordarle que este martes 23 de abril, sí, ¿verdad? Las mujeres victoriosas tendrán la reunión aquí en mi casa a las 9 de la mañana, martes 23 de abril, 9 de la mañana. Si usted no es cristiana, pero le interesaría congregarse, reunirse con un grupo de mujeres cristianas, es bienvenida. Solo se van a estudiar la palabra de Dios, hay desayuno, todo es gratis, no tiene que pagar absolutamente nada. Y solamente su transporte, como llegue aquí a casa, eso sí, corre completamente por su cuenta, ¿verdad? Pero está invitada, si usted es cristiana y no es de nuestra congregación, no importa. Lo importante es que se reúna con más hermanas cristianas y estudien juntas la palabra del Señor. Y bueno, le recordamos que ya nos estamos reuniendo en el 1205, 1205 de la 7th Avenue. La iglesia se llama Fox River Baptist Church y nos estamos reuniendo ahí. La intención es que esta iglesia va a pasar a ser solamente en español, por eso nos estamos reuniendo ahí con ellos. De momento todavía los hermanos americanos están en la congregación con nosotros, pero muy pronto ellos están moviéndose a otros edificios. Le invitamos a que nos visite, necesitamos mucha ayuda. Si conoce a alguien que vive en Aurora, en el área del este de Aurora, o en Aurora en general, Aurora es pequeño, pueden llegar rápidamente ahí a la iglesia. Estamos para servirles y guiar a las personas a los pies de Cristo. Bueno, no tengo más que decirles, vamos. Sí, el próximo domingo, hermanos en Cristo de la congregación de Fox River, les recuerdo, no llegan a la 1:30, por favor lleguen a las 2 de la tarde. Los hermanos americanos como favor especial me han pedido que van a tener un tiempo extra, tienen algunas reuniones y tienen algo que hacer y me pidieron que llegáramos más tarde. Es que les pido por favor que lleguemos a las 2 de la tarde. Si usted conoce a alguien, llámele, avísele a todos los miembros de la iglesia que el domingo es a las 2 de la tarde, domingo a las 2 de la tarde. ¿Ok? Vamos a ser entonces despedidos con palabra de oración. Señor, muchas gracias te doy nuevamente porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias por darnos el ejemplo de Job, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Él. Y que el egoísmo se aleje de nosotros. Que la vanidad se aleje de nosotros. Y que solamente queremos ser humildes como Job.
Te amo, Señor, y te agradezco que nos has permitido estudiar esta palabra este día. Te pido que nos des un buen fin de semana, que nos guardes y nos proteges. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos despedidos, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Amigos y hermanos en Cristo, los esperamos en la Iglesia Bautista Fox River en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois, todos los domingos a la 1:30 y 6 de la tarde, para que te goces de la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y para exaltar su nombre. Te invitamos todos los viernes a los estudios bíblicos a las 7 p.m. Estos son transmitidos únicamente por Facebook y YouTube. Te esperamos con los brazos abiertos.